Bueno, hablemos en particular la importancia que tú le concedes al proyecto de Clemente Airó, que acabas de hacer un rescate y un trabajo muy necesario para Colombia, que es lo de la revista Espiral, para que nos cuentes un poco de la importancia de haber hecho ese trabajo y lo que significa. Es un trabajo ya de muchos años. Lo que hemos logrado es, por un lado, la publicación de una antología de los primeros 10 años de la revista con un estudio, y ahí llegamos hasta un punto. Ya la segunda parte está hecha, que es la segunda parte de la antología con un estudio crítico del 57 al 75. Es un trabajo que yo he hecho gracias también a una coinvestigadora que ha sido estudiante mía, que también trabaja conmigo en el Cari Cuervo, Tania Triana. Y aparte de eso, estamos promoviendo con un trabajo también muy en la sombra con la familia, con los herederos de Clemente Airó, la reedición de sus obras completas, tanto en novela, cuento, ensayo literario, ensayo de crítica de arte en Colombia y latinoamericano. Es un trabajo muy dispendioso porque, como ha pasado con otras familias de Andrés Caicedo, el caso de Maribel Moreno, el caso de Rojas Cerazo, como investigadores que la verdad nosotros no hacemos nada más que ser puentes para visibilizar esas obras, para darle el lugar que se merece, para que las nuevas generaciones las conozcan, para que se estudien. Bueno, escuchándote me haces pensar en el tema de llegar a los distintos lugares del país que no han estado incluidos. El Amazonas es hoy una de las zonas centrales para la humanidad, pero en Amazonas hay culturas indígenas, hay tradiciones, hay literatura, hay cuanta cosa queramos en este campo. O territorios como los del Pacífico, la misma Guajira, Boyacá, por ejemplo, tantas cosas que hoy hay que pensar si queremos hacer pues una historia de la literatura lo más incluyente posible. Pienso que este país siempre ha tenido un diálogo intercultural, siempre lo ha habido, intrarregional, con las fronteras de muchas maneras, pero también ha habido mucha invisibilización y, por supuesto, ha habido muchas injusticias y muchos oprobios con la cultura. De hecho, iniciativas como lo de Espiral o Letras Nacionales era una lucha, eso era un combate diario y hay que ponerlo siempre presente. Es una gran oportunidad. En mi caso, todo este trabajo con las revistas y los archivos me ha llevado a un proyecto que es tratar de plantear una biblioteca de escritores del exilio, así como se hizo la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana y se hizo hace un tiempo también la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Esta para mí sería como un aporte más, que es Biblioteca de Escritores del Exilio, que empieza también desde el siglo XIX, partiendo prácticamente desde Antonio Nariño, principios del siglo XIX, hasta voces actuales, que incluso muchas de ellas no han retornado a Colombia, no pueden retornar o están en Colombia ya reintegrados de alguna manera. Muchos nombres acá del Pacífico, por supuesto, como Oscar Collazos y muchos otros. Pero hay que materializarlo no solamente en eventos, sino en procesos de publicaciones, porque eso es lo que queda en el fondo, la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, la Biblioteca de Mujeres, y ojalá se pudiera materializar este proyecto que estoy trabajando desde el Cari Cuervo de una biblioteca del exilio. Tú como investigador, dijéramos, en un proyecto que están haciendo, como es esta historia crítica de la literatura colombiana, que seguramente puede tener 12, 15 volúmenes, ¿dónde te situarías? ¿Qué sería lo que más te gustaría hacer? Por un lado, en lo que tú titulaste como novela del medio siglo, ¿no? Como los autores de medio siglo, ahí, pero también en un eje transversal de lo interdisciplinario, que por un lado estaría con los colegas de teatro, porque a mí también me interesa mucho el teatro, hago teatro y bueno, es un eje que me va muy interesante de lo intertextual y lo interdisciplinario. Y bueno, ante todo en el eje del exilio, que de hecho, tú me corregirás, pero me parece que fue el último tomo en Argentina, ¿no? El de Aflicciones, ¿no? Sí. Ellos lo llaman Aflicciones. Una literatura en aflicción. Y yo creo que nosotros tendríamos que ponerlo en plural, porque si en Argentina hay una aflicción con la dictadura, nosotros tendría muchas aflicciones, aunque me gusta mucho un título de Roberto Burgos, el de Gozos y Desvelos, ¿no? Entonces me gustaría un tomo de Gozos y Desvelos, más en la parte de gozos, pero bueno, los desvelos también hacen parte. Buen título, bello. Gozos y Desvelos. Frecuentas mucho archivos, para que nos hables un poquitico de esa enorme tarea que nos toca hacer con los archivos, no solamente los que están en Bogotá, sino lo que tenemos que recorrer en algunas regiones del país. El archivo como un proceso de pensamiento, de investigación, es algo que yo aprendí de primera mano con Giorgio Agamben en Francia, y es ver el archivo como un movimiento de ideas. Independientemente que el archivo esté en un repositorio público, privado, que sea un texto escrito, que sea una memoria oral, eso no es solamente una fuente de consulta, sino que ante todo es un intercambio de ideas, es un movimiento de las palabras. Y bueno, en mi caso, yo partí de un exiliado
de Clemente Airó y de Luis Vidales con la revista Espiral, y he ido haciendo la conexión con Letras Nacionales, porque son para mí dos grandes símbolos de la historia literaria en el país. A mí me parece que es importante girar un poco la cámara, ¿no? Como si ahorita giráramos la cámara y estuviera en una obra de teatro, y cambiar un poquito el foco, no por demeritar ni mucho menos lo que fue Mito y Eco. No se trata de sacarlo del foco, sino se trata de ampliar el foco. Es una gran panorámica. Yo creo que ha habido mucho tiempo un close-up, un súper primer plano en Mito y Eco, muy merecido. Hay grandes trabajos tanto de esa época como que se han hecho sobre estas dos revistas, Voces, Crónica en el Caribe. Y en el caso particular de Espiral y Letras Nacionales, creo que distorsionar un poco la imagen de Mito y Eco y meternos más con revistas como Letras Nacionales y Espiral es una mirada que va a contribuir muchísimo a otra historia de la literatura colombiana.